Plaza Pública, en Onda Regional de Murcia. La agenda social tiene un dato destacado en esta jornada, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Lucía Hernández. Y continuamos en Plaza Pública. Tenemos que recordar que hoy que estamos hablando de muchas fechas señaladas en este lunes 21 de marzo, pues también se conmemora el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Una circunstancia que queremos hoy visibilizar en nuestro programa y sobre todo queremos hablar desde el punto de vista, como estamos haciendo a lo largo de nuestro programa de hoy, de la inclusión, de lo que aportan cada uno y cada una de ellas y de una serie de asociaciones que están ahí para que nadie quede atrás, desde todos los puntos de vista en la conmemoración de este día para visibilizarlos. Saludamos a Víctor Martínez, él es el presidente de ASIDO. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido y bueno, también le saluda a nuestro compañero José Antonio Vera, que conoce mucho el tema y también desde una perspectiva muy social, ¿no?, como el deporte. Sí, hombre, yo tengo el caso muy cercano de Mar, que no es específicamente de síndrome de Down, su perfil de usuarios, pero también tienen ese perfil, aunque quizá ASIDO sea una asociación más especializada en ella, sí. En un día como hoy, supongo que es un día para echar la vista atrás y mirar hacia adelante, ¿no? Y en un contexto también pues bastante complicado como el que estamos viviendo. Si miramos atrás, ¿qué resumen podríamos hacer de cómo ha evolucionado, sobre todo, lo que tiene que ver con la inclusión de las personas con síndrome de Down? Bueno, el resumen, pues desde luego tiene que ser muy positivo, porque también que, digamos, el punto de partida pues era muy limitado respecto de las posibilidades de desarrollo y de evolución personal de las personas con síndrome de Down y de las personas con discapacidad intelectual en general. Y bueno, a la vuelta de estas décadas, desde que todos estos movimientos sociales, sobre todo a través de asociaciones de padres y otros y movimientos asociativos de este tipo, pues bueno, ha ido cambiando la percepción social y la perspectiva social y con ello también las expectativas de las personas con síndrome de Down, que hoy pues bueno ven cada uno un futuro personal por delante en el que bueno pues las posibilidades de desarrollo son mayores en cuanto a la formación, al empleo y a la vida independiente. Víctor, respecto del año pasado al actual, en este último año, por aquello de la pandemia y por aquello de que también por una predisposición genética las personas con síndrome de Down son más vulnerables y más débiles, ¿se ha retrasado mucho todo ese avance que se lleva haciendo durante años? ¿Ha habido miedo por parte de las familias, por parte de los usuarios, por parte de las empresas? ¿Cuál es la situación actual y cómo ha afectado la pandemia en este caso en concreto? Porque es un tema ya de salud, ya no es un tema de intención o de miedo. Sí, efectivamente. Sabéis que, bueno, si hablamos concretamente del COVID, el colectivo de personas con síndrome de Down, pues son especialmente vulnerables a tener, digamos, a desarrollar la enfermedad de COVID-19 con mayor gravedad, ¿no? Es decir, tienen una prevalencia ahí, pues y por eso, por ejemplo, en los programas de vacunación, cuando se estaba vacunando, por ejemplo, a la tercera edad, pues ya a las personas con síndrome de Down a partir de 40 años, pues ya se les estaba vacunando al mismo ritmo que a las personas del resto de la población de 80 años, 70 y todo eso. Pero una vez dicho esto, tengo que decir que a mí me ha sorprendido durante estos ya 2 años que llevamos de pandemia, me ha sorprendido tanto la actitud de no solo de las personas con síndrome de Down, por supuesto, pero de las familias en general y la buena predisposición que ha habido para adaptarse en todo momento a la situación. Nosotros tenemos, es decir, incluso familias, por ejemplo, de edad avanzada, los padres y todo eso, pues han hecho un esfuerzo en la digitalización, por ejemplo, para poder seguir las actividades de forma telemática en casa en los momentos de mayores restricciones.
Y luego, en los momentos en que ha sido posible volver a un modelo presencial o mixto de las actividades, pues también ha sido muy buena la actitud de las familias. Es verdad que las medidas, en términos generales, han funcionado, han sido eficaces, y la gente se ha reincorporado a la actividad en los centros, pues con mucha ganas, porque hay esa necesidad de recuperar la actividad, y además sin grandes problemas y con mucho interés. Entonces, aunque ha habido efectivamente pues familias o determinados casos, pues que alguna gente era a lo mejor más reticente o más prudente y tal, pero bueno, en general la situación se ha llevado bastante bien. En estos momentos que nos encontramos en una crisis internacional motivada por la invasión rusa, que están mirando las organizaciones del tercer sector y las asociaciones pro derechos humanos, como vosotros, por cierto, también, porque es un derecho humano la inclusión de las personas con síndrome de Down. Quería saber si estáis haciendo alguna acción específica con las personas y colectivos de síndrome de Down de Ucrania. Sí, pues esto es una cosa que ha preocupado desde el principio, o sea, a mí desde hace un par de semanas, o sea, desde el principio de la invasión, pues ya había familias que a lo mejor me llamaban interesados en programas de acogimiento, de hacer algo, ¿no? Y todo esto lo que se está canalizando es a través de las distintas federaciones en las que participamos, es decir, tanto Plena Inclusión como Down España han desarrollado programas de ayuda en un primer momento para ayudar con ayuda humanitaria y con donaciones a asociaciones de síndrome de Down y de discapacidad intelectual de Ucrania. Y luego, por otro lado, pues bueno, ahora está todo el tema de los refugiados que vienen, y entonces se está, digamos, trabajando como digo, a nivel en el ámbito de las distintas federaciones, pues se está trabajando con el gobierno de España para ver, o sea, por un lado está el tema de acogida de refugiados y todo eso, que digamos que va en el programa general, por así decirlo, del resto de la población, pero sobre todo el tema de cómo atender a las personas con discapacidad intelectual que van a empezar a llegar o que están llegando ya en nuestros países, y cómo pues nuestras asociaciones y la infraestructura que ahora mismo hay en todo el Estado español de asociaciones de este tipo, pues tendremos que atender y que incluir en nuestros programas de tratamiento a estas personas que vienen con una necesidad pues como la de nuestros hijos de ser atendidos. Claro. Se lo preguntaba sobre todo porque quizás el rostro menos visible, ¿no? Y ahí tenemos que entonar el mea culpa a los medios de comunicación. Sí. Pocas imágenes han tenido que ver con familias donde se encuentra alguna persona así, con algún tipo de discapacidad o con síndrome de Down. No es una de las imágenes más normativas que veamos en televisión, y eso cala bastante. Por eso lo preguntaba, ¿no? Por visibilizar y por saber que hay una red de ayuda también específica para estas personas. Exacto. Aunque eso es verdad que como bien dicen los medios, no se está haciendo muy visible de forma específica, pero bueno, desde las asociaciones, pues como hay ya una sensibilidad patente, pues sí que estamos un poco en contacto para ver cómo apoyar a estas personas que se ven obligadas a salir de su país en situaciones dramáticas y bueno, atenderlos de la mejor manera posible. Víctor, de cara al próximo año, como reto, como objetivo,
¿Qué sector laboral creéis que es el siguiente donde queréis dar ese paso más, ¿no? Que se vea más la inclusión? Ya vemos a gente con síndrome de Down en muchos trabajos echando una mano, pero ¿hay alguno en el que digáis, estamos a punto de dar ese pasito más? Pues bueno, específicamente no. Nosotros vamos haciendo una apertura hacia todos los sectores empresariales. Sí que es verdad que, por ejemplo, en todo lo relacionado con el sector servicios, pues ahí tienen mucho recorrido las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual. Pero realmente el tema del empleo de las personas con discapacidad es una cosa que funciona un poco como un traje a medida. Es decir, al final hay que encontrar el puesto adecuado para la persona y la persona adecuada para el puesto de trabajo. Entonces, yo lo que invito es a que las empresas de cualquier sector se pongan en contacto con nuestros servicios de empleo y que hablen. Y que se hable de las distintas posibilidades, de decir, bueno, pues yo a lo mejor, porque a lo mejor pueden tener una idea preconcebida respecto de puestos de empleo que puedan tener y a lo mejor resulta que hay otros que también son idóneos y luego pues bueno, pues ver ese encaje de las personas con discapacidad intelectual en la empresa y en los puestos de trabajo. Muy bien, pues un testimonio alentador en el día en que nos encontramos y le damos las gracias. No sé cómo se conmemora este día, si de alguna forma especial o incluso la normalidad es una de las grandes conmemoraciones. Sí, bueno, ese es una de las... Es decir, cuando la inclusión sea plena, pues no hará falta a lo mejor recordarlo, pero sí, hoy es un día en el que se realizan muchas actividades. Nosotros en realidad todo el mes llevamos, ya sabéis que la semana pasada fue nuestra carrera solidaria, que se hace por este día, lo que pasa es que se hace en un domingo del mes de marzo, que se pueda. Esta semana estamos teniendo varias acciones de concienciación en centros educativos donde a través de pancartas, vídeos, etcétera, charlas, en centros donde hay alumnos de nuestra asociación que durante este mes se hace en varios, pero a lo largo del año pues hasta en 100 centros hacemos actividades de este tipo. Y luego pues nos adherimos a la campaña de Down España de este año, que lleva el lema "Gracias por tanto", y que es un poco un agradecimiento a la sociedad por ese trato y por esa inclusión que dispensa a las personas con síndrome de Down. Y bueno, y distintas actividades en nuestros centros, pues sobre todo colaborativas para que pues las distintas personas de los centros pues tengan actividades de creación de carteles, pancartas al exterior, es decir, toda una serie de actividades. Pues muchísimas gracias, un placer estar con ustedes, no solamente con usted es el portavoz de muchas voces. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name.